Entonces hoy vamos a ver artritis reumatoide y NES, principalmente como enfermedades autoinmunitarias. Bien, las enfermedades autoinmunitarias en general se caracterizan todas ellas porque no diferencian lo propio, o sea, tus proteínas, tu ADN, tu RNA, de lo ajeno, o sea, lo propio es lo ajeno. Han perdido la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La falta de respuesta a nuestros propios antígenos, a nuestras propias sustancias. Eso puede generar destrucción de una célula, por ejemplo, de la piel, un glóbulo rojo, por ejemplo, anemias hemolíticas autoinmunitarias, de un órgano, tiroiditis de Hashimoto, que afecta a la glándula tiroides, y sistémicas como las más frecuentes y que vas a ver a cada rato, y en consultorio es tu responsabilidad sospechar diagnósticamente que estás ante un lupus o una artritis reumatoide. Son sistémicas. El lupus va a lesionar el riñón, la piel, las serosas que recubren el corazón, el pulmón, pueden tener daños neurológicos y definitivamente daños hematológicos, o sea, todo. La artritis reumatoide también es sistémica, afecta a la sinovia de las articulaciones, al pulmón, a las serosas del corazón, de las pleuras del pulmón, al tejido subcutáneo. Entonces son enfermedades sistémicas. ¿Por qué se suscitan estas enfermedades sistémicas? Resulta que perdemos esa tolerancia. Entonces todos los pacientes que tengan un diagnóstico de una enfermedad autoinmunitaria no van a tener esto, no va a existir en ellos esto. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué dije? La falta de respuesta ante nuestras propias sustancias, proteínas, ADN, o sea, son nuestros propios antígenos. Hay dos tipos de tolerancia: la central, que se realiza en el timo para los T y en el bone, hueso, médula ósea, para los B. Estos linfocitos T que están conociendo nuestros antígenos externos también pueden ser presentados con autoantígenos. Lo correcto es que estos linfocitos T sufran apoptosis, muerte celular, y este linaje no progrese a la sangre periférica o a la linfa. De la misma forma, los linfocitos B no pueden ser reactivos a un antígeno y empezar la producción de inmunoglobulinas contra nuestros propios antígenos. Deben sufrir apoptosis. Una diferencia es que él, dentro de su órgano primario, que es el hueso, la médula ósea, puede sufrir otro tipo de forma de menguar esta pérdida de tolerancia, que sería la edición de un nuevo receptor. Entonces, se reordenan los genes del ADN para ese receptor que está reconociendo a mi propio antígeno como extraño. Entonces se produce otro receptor y eso evita que ese linfocito B sea autorreactivo y ya no va a reaccionar contra mi DNA, contra mi ARN, por dar un ejemplo. Hay entonces un cambio de la especificidad de estos linfocitos B. No hace apoptosis, sino edición, y sigue viviendo. Estos linfocitos pueden escapar a la periferia y pueden también tener mecanismos de regulación para evitar su reactividad. Por ejemplo, a través de un subtipo de linfocito que son los T reguladores, que tienen como función inhibir a las células presentadoras de antígenos, a los linfocitos T y B. Si son autorreactivos, los inhibe y se acaba la respuesta contra mi propio DNA, contra mi propia proteína. Otra forma es que
si es que no es a través de él sufra una anergia o un bloqueo, va a circular pero no genera ningún llamado de linfocitos ni presentación de antígenos al linfocito B, simplemente no hay una respuesta. O a través también de una apoptosis. Y los linfocitos B también, aunque les presenten el antígeno, no van a producir inmunoglobulinas, simplemente no hay respuesta, eso se llama anergia. Pero en las personas o en las mujeres, porque es más frecuente en mujeres, al menos la artritis y el lupus, esto no existe, no pasa. Le presentan el antígeno propio y él se activa. Le presentan el antígeno propio y empieza a producir inmunoglobulinas. Entonces hay pérdida de esa tolerancia, ya sea central o periférica. Habiendo comprendido que eso es uno de los factores que condiciona estas enfermedades, vamos a ver ahorita al lupus. Existen muchos condicionantes para que una mujer haga lupus, que se haya infectado con un virus, por ejemplo el Rubin dice el Epstein-Barr virus. Hormonas. Las mujeres tienen más predisposición de 9 a 1 varón, mujer varón, de hacer lupus. Predisposición genética, tener cierto tipo de genes que producen los complejos mayores de histocompatibilidad, como por ejemplo el HLA-DR, DR dice la mayoría de libros, aquí les dice el B8, y también por ejemplo hay lupus farmacológicos, como un antiarrítmico que es la procainamida, tú le quitas el fármaco y el lupus se va. Entonces, pero estos de aquí arriba generan, pues, se juntan y van a generar, en un contexto de un paciente que tiene pérdida de la tolerancia y sensibilidad a nuestros antígenos, la activación por presentación de antígenos al linfocito T, porque una célula presentadora le va a presentar al linfocito T y luego él va a ser una célula presentadora para el B, quien a su vez va a producir los anticuerpos. Esta enfermedad es una enfermedad de inmunocomplejos, o sea, antígeno y anticuerpo. Son complejos que van a estar en el tejido o son complejos que van a circular. Antígeno, anticuerpo. Aquí está el antígeno y aquí está el anticuerpo. Este complejo es lo que caracteriza a esta enfermedad. Esos antígenos pueden ser dentro del núcleo. ¿Qué cosa hay dentro del núcleo? Nucleolo. ¿Qué hay dentro del nucleolo? Ribosomas, ARN. ¿Qué más hay en el núcleo? ADN bicatenario. ¿Qué más hay en el núcleo? Histonas ahí pegados al ADN. O contracomponentes del citoplasma, actina, microtúbulos, alfa-tubulina, beta-tubulina, lo que fuera. Por dar un ejemplo. Entonces, estos complejos van y se pueden depositar, por ejemplo, en la piel. Si se deposita en la piel, rash malar, un síntoma clínico hasta en el 80% de las lúpicas, rash malar. ¿Qué más? En las articulaciones tienen serositis. Esto se acumula en la, sinovitis, en la sinovia de las articulaciones. En el riñón, glomerulonefritis lúpica, anticuerpos, depósitos en el glomérulo, en las serosas. Es una forma y es una reacción. Los principales autoanticuerpos no son pues los del citoplasma, ¿no? Son los que están dentro del núcleo. Y estos fueron expuestos a las células presentadoras a través de apoptosis y salida de estas sustancias, ¿ya? En ocasiones hay respuestas de hipersensibilidad de tipo 2, donde los anticuerpos citotóxicos van a marcar a los, por ejemplo, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, generando citopenias. Las pacientes con lupus casi todas tienen un problema hematológico, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, alguna penia. Ya.
por eso son también asténicas. Listo. Entonces, daños, lesiones císticas, mira, de las articulaciones serosas de distintos órganos, articulaciones serosas, vasos sanguíneos, se acumulan esos dentro del ovar, dentro de la arteria renal, dentro de la arteriola aferente, dentro de una división de la cerebral media, vasculitis cerebral, etcétera, etcétera. Muy terrible esta enfermedad. Yo le tengo miedo, pavor de eso. Seguimos. Mira, tiene entonces contraproteínas del plasma, también contraproteínas del torrente sanguíneo que están ahí circulando, por ejemplo el complemento, esto es un vaso, esto es el endotelio. Contra las proteínas circulantes, mira, puede ser el complemento, una lipoproteína que está por ahí, entonces también ya lo circulante. Y dentro del ADN, mira, proteínas, no, acá. ADN, la cromatina, puede ser un antígeno, las ribonucleoproteínas, ya vamos a ver, partículas citoplasmáticas de ribonucleo, o sea, dentro del citoplasma. Mira, esto es, por ejemplo, se está generando, se quiere generar el ARN mensajero maduro, que vino del ADN. Este ARN que es inmaduro todavía, todavía no se han escindido los intrones, que son las porciones donde no hay codificación genética. Y para yo escindir eso necesito unas proteínas que se llaman, y le han puesto el nombre del complejo del esplaiosoma, que son proteínas que les han puesto de nombre U1, U6. Estas proteínas son antígenos. Entonces, proteínas del complejo del esplaiosoma. Una vez que escinden esto, lo unen al exón 1, 2 y ya está el ARN maduro mensajero para pasar a hacer la traducción a los ribosomas, ¿no? Y producir esa proteína X. Entonces, tienes que tener una mujer que esté predispuesta genéticamente con la producción de un gen que es el halotipo HLA-DR. Ya vamos a ver qué hace ese gen. Lo cierto es que estas células como el linfocito T, el linfocito B y las células presentadoras de antígenos, ellos deben de tener ese gen activo en esa mujer. Que ella se haya expuesto a condicionantes de la apoptosis de una célula. Las células producen apoptosis natural, muerte celular programada, pero también agentes externos pueden producir apoptosis. Por ejemplo, el hecho de que me caiga la luz del sol genera apoptosis en mis células, en daño en mi DNA, y eso se expone, hay aumento de la carga. En algún punto de la vida de esa mujer va a generar que estos componentes celulares, que ya te expliqué todos esos citoplasmáticos, intranucleares, sean reconocidos por estos anticuerpos, que se formen estos complejos y estos vayan y sean se ingresen dentro de la célula dendrítica presentadora de antígenos, que a su vez tiene un receptor intracitoplasmático que son los toll-like receptors, vamos a ver más adelante, y active al linfocito B a través de las interferones y promueva la diferenciación y proliferación de linfocitos B productores de anticuerpos que van a seguir el mismo círculo vicioso de complejos antígenos anticuerpos. Entonces vamos a ver esos factores que se van a juntar en ese ser humano que generalmente es mujer para que le dé lupus eritematoso sistémico. Tiene que tener un halotipo HLA-DR. Entonces en el cromosoma 6, en el brazo corto de ese cromosoma 6, aquí hay genes HLA-DR, de P, de Q. Entonces, DR, de P y de Q. Hay otra sección que tiene los genes HLA-ABC, A, B y C. Nosotros hoy nos vamos a centrar aquí porque vamos a estudiar lupus y artritis, y estas pacientes presentan activación de estos genes de aquí. Generalmente pueden tener otros sí, pero la mayoría tiene el HLA-DR. Hay otras enfermedades sistémicas como por ejemplo la espondilitis anquilosante que expresa HLA.
¿Y qué van a codificar estos genes? Van a codificar proteínas que se llaman, y le han puesto el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad. Pero se diferencian puesto que estos son, le han puesto los número 2 y a estos los número 1. ¿Por qué? Porque estas proteínas las van a producir cierto tipo de células y estas las van a producir otro tipo de células. Todas las células del cuerpo, todas las células, excepto los glóbulos rojos, que ahí no tienen núcleo, células del cuerpo, van a presentar HLA o CMH1. En cambio, los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, ¿quién más? Las células dendríticas clásicas, las plasmocitoides, los monocitos, etcétera. Ellos, que son del sistema inmunológico, van a presentarlos de tipo 2. Ellos que deben de tener tolerancia y que no la tienen, porque van a presentar nuestros propios antígenos, generan esto. Entonces, por ejemplo, si tu hepatocito se infecta con el virus de la hepatitis A, él va a presentar en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 o HLA1, porque él va a ser una célula presentadora de su antígeno. En cambio, si es que es un macrófago o una célula dendrítica, él va a presentar en su membrana el 2. Ya está. Entonces, estas pacientes presentan este gen activo, ¿ya? Que está compuesto por proteínas, pues es un tetrámero de alfa 1. Bueno, tiene dos porciones, alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Estas dos están intramembrana y estas están en la extracelular, con una hendidura donde se va a incorporar ese antígeno. En este caso, por ejemplo, les han puesto un péptido, ¿ya? Entonces, que tenga activo esta región genética. Lo dice el Robin también de patología, lupus eritematoso, HLA-DR. Hay subtipos, no somos genetistas, pero ya sabes que el DR es el principal halotipo en estas pacientes. Es más, hay subtipos numéricos, 2, 3. Si tienen ambas, por ejemplo, tienen 5 veces más de riesgo de hacer la enfermedad que una mujer que no lo tenga. O 2 veces si es que tiene uno, ¿no? Eso es un componente genético y además también dice que tiene que haber asociación familiar. Significa que yo puedo tener DR, sí, pero quizás no tengo nadie en mi familia, nunca no conozco a nadie. No es mi caso, todas mis familias tienen enfermedades inmunitarias. ¿Qué gen tendré? No lo sé, no lo quiero saber, mejor no saber. Entonces, mira, esto es lupus. Por ejemplo, para la artritis también, mira, HLA-DR también, complejo mayor. Otros genes aparte de estos sí existen. Por ejemplo, disculpa, acá, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, perdón, no era A, es B, ya, tienes HLA-B. Entonces, distintas halotipos para cada enfermedad tienen su característico más frecuente, ¿no? Entonces, es para el otro. Hay también otros genes que van a suscitar que la vía clásica del complemento que utiliza a los subtipos, a la C1, a la proteína C2 o C4, en estas pacientes sean defectuosos, ¿ya? Recuerden que ellos producen destrucción de las fases. Vean, acá tenemos dos vías. Entonces, las cascadas del complemento, tenemos las vías clásicas que se van a activar con los antígenos y anticuerpos para ir a generar inflamación u opsonización. Y las vías de los receptores de C3b. Recuerden que estos
complejos que a veces están en los vasos o en algún tejido van a ser opsonizados por las proteínas del complemento, ¿no? Pero si hay una baja estimulación de estos, obviamente no va a poder ser destruido y se van a seguir acumulando y acumulando. Otra característica, entonces, dice el papel en las regiones D, especialmente DR en las pacientes con LES, tiene particularmente, dice, el defecto sobre esta vía, la vía clásica. Otros genes que no tengan que ver ni con el complejo mayor ni con la vía del complemento son estos genes que se llaman PRF5 y FIH1, que se encuentran en las lúpicas y que tienen importancia, pero para la producción de citoquinas especiales y características de esta enfermedad, que son el interferón tipo 1 subtipo alfa. Dejando de lado ahora los factores genéticos y familiares, veamos que con el exponerse al sílice, dicen, no saben cómo, pero se ha visto que tienen 4 veces más predisposición, si es que han estado expuestos más de un año, a este componente químico. El tabaquismo, los pesticidas, ¿ya? Y la inyección de estrógenos en las mujeres menopáusicas. ¿Qué más? La exposición al sol. La exposición al sol y también las infecciones por ciertos virus, ¿no? Que generalmente el Epstein-Barr, el citomegalovirus. Vamos a ver por qué. Entonces, la infección de esos virus puede generar destrucción de esa célula que explota, muere, fagocita, para destruirla y expone sus componentes intracelulares, o por mimetismos del virus, ¿no? Con sustancias de ADN viral, ARN viral, que más bien nosotros lo tomamos como que si fuera nuestro, ¿no? Entonces, y ahí viene la reacción inmunológica. Con respecto a los rayos ultravioleta, estos rayos generan daño directo sobre el DNA. Cuando el DNA de las células, de las zonas fotoexpuestas, te puedes ir a la playa y quemarte todo el dorso de la espalda, puedes ir a la playa y quemarte toda la cara, o simplemente ya la exposición del sol, va a generar daño del DNA, y ese daño del DNA suscita factores estimulantes de la apoptosis de esa célula, y obviamente al haber apoptosis va a haber exposición de los componentes intracelulares, ¿ya? También los rayos ultravioleta de tipo A principalmente activan vías de radicales libres que activan la vía oxidativa y de muerte celular de las que nacen de las mitocondrias, porque una función de las mitocondrias es activar las caspasas y la muerte celular y la apoptosis. Esto de aquí, en la piel, como factor ambiental, va en algún punto de la vida de esa mujer a no ser reconocido. No se sabe por qué, seguro que previamente se infectó del Epstein-Barr y ahí sí que le dio esa reacción de no reconocimiento. Entonces, por luz, quizás otros factores exógenos, infección viral, exposición al sílice, genética, tiene HLA-DR, familias, etc. Se va a la playa, se quema o está expuesta al sol. Salen esos componentes intracelulares, ADN, ARN, proteínas, ribonucleoproteínas, van por el torrente, son identificadas como antígenos, se generan los anticuerpos, y no bastando con esta circulación de inmunocomplejos circulantes, también se van a ir a depositar, dice el POR de fisiopatología, a las zonas dérmicas, generando esto una cascada inflamatoria también por depósito de inmunocomplejo, ¿ya? Entonces, en esta membrana basal epidérmica, generando ese rash cutáneo en forma de alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano y que parecen las manchas de un lobo, por eso la enfermedad se llama lupus del lobo. Es más, la manifestación clínica dérmica, ya sea lupus cutáneo agudo o subagudo, son criterios diagnósticos. O sea, si yo veo que la mujer es joven y tiene ese rash cutáneo, tiene alta probabilidad de que eso es lupus, que no sea otra cosa. Factores hormonales.
Los factores hormonales, como los estrógenos, están estrechamente relacionadas con la producción de lupus, ¿ya? Hay distintas teorías que se sugieren, pero es claro, puesto que de 10 personas que tengan lupus, 9 van a ser mujeres, 9 a 1 mujeres, varón es la proporción. Son mujeres, ¿qué características tienen? ¿Son ancianas? ¿Son bebitas? No, son mujeres en edad reproductiva, son mujeres que no están ni en la niñez ni en la menopausia, ¿ya? ¿Qué más? También el factor hormonal se ve porque los pacientes con síndrome de Klinefelter que tienen una cromosomopatía sexual con 2 cromosomas X que van a ser productores de hormonas, estrógenos, etcétera, que presentan ginecomastia, testículos pequeños, etcétera, tienen más predisposición, dice el Rubin, de patología, de generar estas enfermedades. Son propensos a desarrollar lupus que uno que solo sea XY en comparación con ellos. ¿Qué otras teorías dice el Rubin? Los linfocitos T, los macrófagos y los linfocitos B. Estas sustancias, como los estrógenos endógenos, porque incluso los exógenos también que se ponen en los tratamientos para la menopausia, podrían tener sus receptores celulares que van a propiciar la activación o perpetuar esas respuestas de producción de anticuerpos anti-DNA, por ejemplo, ¿no? Activación de linfocitos T, que a su vez presentan el antígeno el B y siguen ese círculo vicioso de activación por pérdida de la tolerancia. Otra explicación es que en los cromosomas Y hay porciones de DNA que no tienen los cromosomas Y. En cambio acá esta XX tiene esta porción de DNA que es extra y ahí sospechan que podrían haber genes, ¿no? Aumenta la cantidad de codificación genética que podría ser, ¿no?, que susciten la activación de estas células que han perdido la tolerancia. Los linfocitos B también están implicados como células productoras de anticuerpos, ¿no?, como factores inmunitarios. Ellos también pueden ser células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, detectan un componente como el DNA o el ARN o alguna sustancia y van a presentarlo como antígeno al linfocito T y él a su vez pues se va a activar hacia el linfocito TCD4 a reclutar más linfocitos y a activar otros linfocitos B para la producción de anticuerpos, ¿ya? Entonces, los autoanticuerpos patogénicos producidos por los linfocitos B son una causa importante de daño estético. ¿Qué anticuerpos producen estos glóbulos blancos que han perdido esto que era la tolerancia? Anticuerpos los son los principales anticuerpos antinucleares. El principal, o bueno, no el principal, pero la mayoría son anticuerpos antinucleares. ¿Son los únicos? No. Hay anticuerpos anti-DNA de doble cadena. También tenemos, por ejemplo, los anti-SNP, ¿no?, que así le han puesto. Los anti-RO contra las ribonucleoproteínas. Y así, son anticuerpos que producen, que no deberían pues producir esos linfocitos B, ¿ya? Entonces hay mutaciones también han detectado en esos linfocitos para la producción de eso. ¿Qué más suma a la producción de estos anticuerpos? De que las macromoléculas que sean autoantígenos tienen distintos epítopes, o sea, distintas zonas que pueden ser reconocidas como antígenos en una misma molécula. O sea, no le basta que, por ejemplo, esa molécula solo produzca un anticuerpo. No, distintas. Entonces va a haber inmunoglobulina G para este epítope y también inmunoglobulina G para este epítope, aumentando la carga
de anticuerpos y detectando más de esas moléculas en donde se encuentra ese tejido o esa apoptosis, y generando más inmunocomplejos circulantes que se van a ir a depositar a los vasos, a la piel, etcétera. Todo en el contexto de una mujer joven en edad reproductiva que pudo tener una infección, pérdida de tolerancia, apoptosis por luz ultravioleta que exponga esas macromoléculas, ¿ya? Entonces, distintos efectos. Otras células implicadas son los linfocitos T. Entonces, los linfocitos T cuando se van a unir con las células presentadoras de antígeno para que el linfocito T se active, hay ciertas sustancias de unión que usa, como las sustancias CD. Así le han puesto ese nombre. La codificación, hay distintos tipos de CD, CD20, 40, etc. Pero en estas pacientes con lupus se ha descubierto que estos linfocitos TCD4 sufren un mecanismo epigenético que se llama la hipometilación. Normalmente, al momento de producir los exones, el ARN mensajero en estos linfocitos T, deberían metilarse pues ciertos sectores, ¿no? Pero en estas pacientes no sucede eso. Hay hipometilación de las zonas de los promotores, de los intrones, y eso genera que se produzcan otras proteínas, que en este caso la que han encontrado es la CD11A. Eso hace de que haya una mayor interacción entre el linfocito T que se va a activar a través de la célula presentadora de antígeno. Y si hay mucha interacción, mucha activación de linfocitos T, por ende va a haber más activación de linfocitos B, llamado de células, producción de citoquinas que destruyen a ese tejido. Otra célula importante son las células dendríticas. Hay distintos tipos de células dendríticas, las clásicas, que tienen estas formas como pseudópodos con un núcleo central. Y las otras, que son las células plasmocitoides, que tienen esta forma como ovaladita y un núcleo bien protuberante, bien grande, periférico. Son distintas morfológicamente, pero también funcionalmente. En estas pacientes lúpicas hay un gran protagonismo de estas células plasmocitoides. Ellas tienen dentro de su citoplasma unos receptores proteicos citoplasmáticos que van a detectar el ADN y el ARN. Y al detectarlos, gracias a estos Toll-like receptors, van a generar su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, porque es el gen HLA-DR que está presente en esta célula y va a presentarle el antígeno al linfocito T y el T al B, ¿ya? Otra característica importante, además de sus receptores intracelulares, que son distintos a los de ellos, que también están presentes en el lupus, que es el LR3, el LR1, son las citoquinas proinflamatorias que van a producir. La principal, ya dijimos que es el interferón alfa. Tiene funciones, vamos a ver. Este interferón alfa es producido por estas células, ¿ya? Entonces, mantiene pues eso la autoinmunidad. ¿Qué citoquinas podemos encontrar de los distintos células que van a participar en estas respuestas inmunológicas en el lupus? Hay muchas, mira, tenemos las interleuquinas, por ejemplo. Las principales que nos menciona acá, por ejemplo, son el 4, el 6 y el 10. No es tan importante ya quién lo produce, porque te puedes confundir, pero sí hay algo importante que puedes deducir al leer esto, que todas llegan casi a lo mismo, mira, cuando tú lo lees. Proliferación y diferenciación de linfocitos B, anticuerpos, ANA, anti-DNA, anti-SMID, anti-RO, anti-LA y todo lo que diferenciación, potenciación, y es un potente inhibidor de la apoptosis de estas células. O sea, el linfocito B es poligonal, vives, está ahí, que produce. Interleuquina 6, bueno, es un pirógeno endógeno, es verdad.
Las pacientes con lupus hacen fiebre, es una característica clínica, pero mira, crecimiento de linfocitos, producción de inmunólogos. Heterogénea estimula la maduración de linfocitos de producción. Al final, y es lógico, tienen el mismo objetivo, porque estamos en lupus eritematoso. Otra citoquina importante es la que producen estas células dendríticas, plasmocitoides, el interferón alfa. El interferón, mira, genera que los monocitos pasen a células presentadoras de antígeno. Esta célula dendrítica plasmocitoide, aquí adentro ya dijimos que tiene sus toll-like receptors, y mira cómo detecta después, ¿no?, estos componentes de ADN de doble cadena y el ARN, y lo va a presentar como, va a activar, también la producción, hablando de citoquinas con interferón alfa, ¿ya? Obviamente que ya después esto genera otras respuestas, que por ejemplo estas células presentadoras activan a los linfocitos T porque a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, y en este linfocito que ha perdido la tolerancia, porque no la tiene, porque no se sabe por qué pasa, dice el libro, no se sabe qué desencadena que pierdan la tolerancia, pero eso es lo que sucede. Y además el gen productor que tienen esas pacientes es el DR. Juntas todo eso, porque esa paciente puede tener DP o DQ y quizás no lo haga, pero si es mujer, tiene DR, virus, antecedente familiar, etcétera, ya está, suficiente para que no hay tolerancia, empiece el lupus. Y él es una célula presentadora de antígenos para el B y empieza la producción de anticuerpos, ¿ya? Entonces, hay otra citoquina importante en el lupus que puedes encontrar, sí, los factores de necrosis tumoral baja. Estos factores también, mira, promueven la supervivencia del linfocito. Es actualmente una diana de tratamiento los factores antinecrosis, el factor de necrosis tumoral como tratamientos de lupus eritematoso sistémico, por si acaso, ¿no? Sisumab, algo así se llama. Factores inmunitarios. Ya hemos dicho que es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 3 y va a suscitar el depósito de inmunocomplejos circulantes. Entonces, imaginemos que esto se va a ir al espacio subendotelial del glomérulo. Ahí el capilar tiene su capa capilar, su membrana basal y sus podocitos. Va y se deposita ahí entre el podocito y la membrana, o entre la membrana y el endotelio, o debajo del endotelio. Ese acúmulo de anticuerpos complejos, antígenos anticuerpos, va a suscitar que haya una reacción inmunológica, complemento, inflamación, citoquinas proinflamatorias, y va a producir, por ejemplo, en estas pacientes, nefritis lúpica, con pérdida de proteínas porque hay destrucción de la barrera de filtración. Pérdida de proteínas, clínica de lupus, nefrítico, proteinuria, pues, con pérdida de la presión oncótica y edemas en estas pacientes que tienen daño renal. Las glomerulonefritis, o nefritis también a veces, generalmente tienen varias causas. Una causa es inmunológica, lupus, por ejemplo. No es la única causa. Por ejemplo, esto puede tener una enfermedad que se llama enfermedad de cambios mínimos, donde el paciente pierde los podocitos y pierde proteínas por la orina. Entonces también tiene proteinuria y también tiene edema, sí, pero no es lupus. O sea, no está producido por depósito de inmunocomplejo. Otro ejemplo, doctora, la glomerulonefritis postestreptocócica, un mimetismo. El niño se infecta de la bacteria, se cura, y debido a ciertos componentes de la pared bacteriana, por una respuesta cruzada parecida a los componentes del glomérulo, vienen y atacan a este glomérulo. Se depositan antígenos anticuerpos acá in situ y empieza la glomerulonefritis. ¿Cuál es la diferencia en ese contexto? Que por ejemplo en la enfermedad de cambios mínimos, si yo miro esto al microscopio de inmunofluorescencia, no va a pintar nada, porque no hay antígenos, no hay anticuerpos que pintan fluorescentemente. Si yo veo la enfermedad de cambios mínimos, no. Pero si veo el lupus, sí. ¿Qué estoy detectando con eso de manera objetiva? Que aquí hay depósitos
de anticuerpos que son fluorescentes a ese microscopio, ¿ya? Entonces, hay activación de la formación de complejos también pueden ocurrir in situ. O sea, alguna sustancia de aquí no es reconocida y vienen los anticuerpos, y entonces este es el propio antígeno in situ más el anticuerpo que también puede producir problemas. Entonces, ¿qué más? También puede haber hipersensibilidad de tipo 2 en las pacientes con lupus. Sí, eso desencadena la activación del complemento y de inmunoglobulinas que van a marcar, ¿no?, a las membranas de los glóbulos rojos, produciendo anemias hemolíticas autoinmunitarias en esas pacientes, ¿ya? También ya dije plaquetopenia, leucopenia. Y, por ejemplo, en las nefritis lúpicas, como lo que vimos hace en la imagen anterior, esas pacientes suelen tener anticuerpos ADN-A bicatenario. Significa que si de lo que te han dosado tu principal anticuerpo son contra el DNA, esos tienen predisposición de irse a depositar al riñón, no saben por qué, y les va a dar nefritis lúpica. Seguramente, como te estuve haciendo broma, Selena Gómez tendría que haber sido positiva porque tan joven y ya sus riñones no funcionan, debe haber tenido nefritis lúpica con ADN bicatenario positivo, ¿no? ¿Qué más? Hematológicas, dije, causan citopenias. Mira, acá el Robin te muestra un estudio donde el 100% de esas personitas, o de sus lúpicos, que mayormente son lúpicas, el 100% tenía problemas hematológicos. O sea, todos tenían problemas hematológicos. Tenían citopenia, neutropenia, leucopenia, etc. Todas. Artralgias, mira, hasta el 90% de esos pacientes. Cutáneo, lupus cutáneo, agudo, subagudo, lo que fuera, hasta el 85%. Sistémico, mira, sangre, articulaciones, piel, fiebre, interleuquina 6, 85%. Astenia, hasta el 100%. ¿Es normal que una mujer de 20 años esté asténica, que no tenga ganas de hacer nada? No, ¿no es cierto? Quieren salir el sábado por la noche, te llaman para que te vayan a visitar. ¿Cómo va a estar asténica? ¿Por qué viene usted, señorita? Doctor, me siento mal, doctor, no tengo ganas de hacer nada, estoy anémica. Y le ves ahí la mancha en la cara. Ya, pues si sospecha que es lupus, no puede ser que una mujer de edad reproductiva esté asténica. Pérdida de peso también. Y así. Entonces, se concatena todo lo que estamos diciendo. Hay anticuerpos antinucleares. Ana, acá está, antinucleares. ¿Cuáles? Frente al ADN, frente a las histonas, que están con el ARN, contra las proteínas que no son histonas, que están unidas al ARN, contra antígenos del núcleo, otros. Y esto es un microscopio de inmunofluorescencia. Mira, si es que hay inmunoglobulinas va a pintar, si no hay inmunoglobulinas no pinta el núcleo o no pinta el glomérulo, dependiendo qué estás viendo. Entonces, por ejemplo, para el lupus, cuando la paciente tiene anticuerpos anti-DNA, ¿no?, aquí bicatenario, va a pintar con un patrón homogéneo. Mira, todo eso verde que ves son inmunoglobulinas y su antígeno es el ADN bicatenario, por dar un ejemplo. Acá hay otro B, contra las ribonucleoproteínas, ¿no? SNP, AB, así también le llaman. Patrón moteado, es moteado, por partes sí, por partes no, en todo el grupo. Esto de aquí se llama patrón moteado. Hay otro, patrón centromérico, mira, solo ataca el centrómero de los cromosomitas. Esto más se ve en esclerosis, lo podría tener una lógica así, pero es más de esa enfermedad. Mira este de acá, con patrón nucleolar. Acá está el núcleo que no tiene anticuerpos, pero adentrito del núcleo ahí sí. Ahí hay ribosomas, ARN ribosomal, y ha pintado, mira, todo eso. Son formas de detectar de manera indirecta que allí hay anticuerpos, ¿no? Por formas diagnósticas. ¿Qué otros
anticuerpos puede tener una mujer con lupus? Hasta el 40%, otras literaturas dicen hasta el 50% y es más, si es que está, es un valor de laboratorio diagnóstico de lupus. Los anticuerpos antifosfolípidos, ¿qué es eso? Bueno, en el torrente sanguíneo circulan unas proteínas que son las beta-2 glicoproteínas que se unen a veces a estos fosfolípidos del endotelio. Cuando se suscita la unión de este complejo fosfolípido-proteína, empieza el no reconocimiento de este complejo que va a suscitar por ahí pasarán células inmunitarias, lo reconocen, presentan el antígeno y las células que van regresando en ese torrente no lo reconocen y empieza la producción de anticuerpos que van a ir circulando y esos anticuerpos se llaman antibeta-2 glicoproteína 1, así se llama. El otro nombre que tiene eso es el anticoagulante lúpico, así se llama cuando hablamos laboratorialmente. Pero si quieres hablar fisiopatológicamente, lo correcto es antibeta-2 glicoproteína 1. ¿Qué sucede cuando estos anticuerpos se unen? Van a despertar señales intracelulares. Ese vaso sanguíneo, que está compuesto por células endoteliales, se va a activar y van a empezar a producir proteínas como el ICAM, citoquinas, va a haber activación de monocitos y también va a haber activación de plaquetas con la producción de sus glicoproteínas 2B3A que une a otras plaquetas. Finalmente, todo esto lo que va a suscitar es que en ese vaso o microvaso haya trombosis. Como esta es una mujer en edad reproductiva y si es que ella no sabe que tiene lupus o si es que ella tiene clínica de lupus y se embaraza y además tiene estos anticuerpos circulantes en su sangre, tiene alto riesgo de abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque el trofoblasto que está ahí proliferando con el endotelio para la placenta, eso se pierde por la trombosis que hay. Y eso es una causa de abortos a repetición, ¿ya? Ahora, en el laboratorio le llaman anticoagulante lúpico porque informa que cuando hacen las pruebas para detectar estos anticuerpos también generan, dice, la prolongación del tiempo de tromboplastina básica, ¿ya? Pero esos son los anticuerpos antifosfolípicos. Acá tienes un cuadro donde te muestran qué anticuerpos en el lupus puedes dosar, por ejemplo el ANA, que son anticuerpos antinucleares. Mira, de 100 pacientes con lupus vas a encontrar que 98 tienen y 2 no tienen. O sea, o no necesariamente que tienen lupus, simplemente tienen el ANA positivo. Entonces ella es como cuenta misaje, o sea, atrapa varios, pero no necesariamente es lupus. Una prueba muy específica de lupus, que casi siempre y solo siempre se ve en lupus, son los anti-DNA de doble cadena y el anti-SMIC, ¿ya? Incluso son los más específicos junto a estos, pero su prevalencia es menor. Son pruebas incluso más caras económicamente que los ANA. Si el ANA te sale negativo, por ejemplo, y tú tienes alta sospecha, pídele un anti-DNA o un anti-SMIC, ¿ya? Muy bien, el anti-RO que se ve en lupus congénito y mira, este tiene menor riesgo de nefritis, dijimos que el DNA tiene alto riesgo de nefritis, ¿no ves? Se correlaciona con riesgo de nefritis, también lo decía el Robin de patología. Antihistona, dijimos que estos antihistona aparecían no lo dijimos. Estos aparecen en lupus inducidos por fármacos como la procainamida, ¿ya? Y mira, los antifosfolípidos asociados a síndrome antifosfolipídico en presencia de síntomas, abortos, mujer joven, etcétera, etcétera. Muerte celular es otro factor que propicia esta enfermedad. Las apoptosis de las células, cual fuera la célula, un hepatocito, que fuera la piel, sus componentes nucleares
van a ser fagocitados, en este caso, por ejemplo, por los macrófagos, que pueden no detectar y ser células presentadoras de antígenos, o ya no son detectados, tienen sus propios anticuerpos antinucleares que van a ser procesados por las células dendríticas clásicas o las plasmocitoides y van a presentarle el antígeno van a activar, al linfocito B a través de factor de necrosis tumoral. Son importantes estas muertes celulares ya que activan a los linfocitos B a través de estas células dendríticas y sobre esa citoquina proinflamatoria. Los receptores Toll-like son receptores de componentes microbianos como de bacterias o virus y que van a estar ellos dentro del citoplasma, estos receptores en las células dendríticas, por ejemplo, en los macrófagos, en las células presentadoras de antígenos, que deberían detectar esas sustancias exógenas a mí, pero que lamentablemente van a detectar mi propio DNA y mi propio RNA como una sustancia antigénica, ¿ya? Para el Toll-like receptor 7 va a reconocer al ARN y para el Toll-like receptor 9 él reconoce al ADN, ¿ya? Entonces, si mi célula hace apoptosis, entonces va a reconocer estas moléculas para cada uno respectivamente. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Aquí tenemos que ya el anticuerpo, este es el complejo antígeno-anticuerpo. Antígeno-anticuerpo. Es reconocida por una célula que ha perdido, pues, ¿no?, la tolerancia, y esto va a ingresar a la célula, va a ingresar al endosoma que contiene este Toll-like receptor. Dijimos 9 para el DNA y 7 para el RNA en estas células. Esta fagia de este complejo, lo que va a desencadenar es esto: la producción de una cascada de proteínas, ¿no?, ya sea de TRL7 o 9, para la producción de proteínas citoplasmáticas que terminan ingresando al núcleo de la célula y genera proteínas que generan transcripción de genes, que en este caso sería el interferón alfa, y ya vimos que eso está muy relacionado con esos genes que dijimos que era el IFN o el IHRN, que lo mencionamos en las primeras diapositivas. Producen este interferón, citoquina inflamatoria importante. Acá también el Robin lo pone de esta forma, ¿no?, con su unión antígeno-anticuerpo que no son reconocidos, y activa pues a los linfocitos B, ¿ya? Y el interferón ya dijimos que propicia pues la maduración, proliferación de linfocitos B. Entonces, otro factor inmunitario importante es esto, el interferón alfa. Este interferón alfa, hay distintos interferones, mira, el alfa, el beta, son denominados 1, por eso en los libros puedes leer que dice interferón 1. Pero ya sabes que para esta enfermedad principalmente es el alfa, porque es el que produce la célula dendrítica. En cambio, el interferón beta es más de las células de la médula ósea, como las células dendríticas mieloides. Y el tipo 2, que por ejemplo se produce más en la artritis reumatoide, que es el interferón gamma, ¿ya? A ese lo vamos a ver en la otra enfermedad. Estos interferones, mira, tipo 1 comparten un receptor, modulan las respuestas innatas y van a controlar y estimular a linfocitos T y a linfocitos B, ¿ya? Es una estimulación crónica por parte de este interferón en estas respuestas inmunológicas. Finalmente, para el lupus, acá tenemos criterios clínicos. El lupus no se diagnostica porque tú le pides algo. No, así no se diagnostica. Tampoco se diagnostica porque le pediste complemento. Es un conjunto clínico inmunológico que tienes que pedir, hacer la suma de lo que encuentres positivo, y si eso supera ese dominio que te dan,
que está en la Academia de Reumatología, los criterios de lupus, etcétera, no recuerdo ahorita el puntaje, sumas todo eso y si es mayor que ese valor, entonces diagnosticas lupus. Por ejemplo, los criterios clínicos de fuerte predisposición de las mujeres con lupus son el lupus cutáneo agudo, o sea, el exantema malaria en alas de mariposa. El lupus cutáneo, mira, es un exantema discoide descamativo, parece tiña corporis, es circular con descamación, ¿no? Como la tiña. Alopecia tienen estas pacientes, pueden tener trastornos renales, mira, proteinuria persistente, proteinuria, cilindros de glóbulos rojos que se están escapando por esos poros. No debemos tener cilindros hemáticos, sí podemos perder glóbulos rojos, hasta 5 glóbulos rojos, pero tener un cilindro en la orina, no, eso no puede ser. Ya, entonces proteinuria, entonces todo lo que hemos estudiado, sus características fisiopatológicas, se van a ver reflejadas en la clínica de los pacientes. ¿Por qué tienen leucopenia? Ya vimos por qué, anticuerpos citotóxicos. ¿Por qué tienen trombocitopenia? Entonces, esto les predispone a infecciones, esto les predispone a sangrados. Si es que tienen anticuerpos antifosfolípidos, estas pacientes pueden tener, como ya les dije, abortos espontáneos. Enfermedad articular, les da sinovitis. Estos depósitos van a ir a la sinovia de las articulaciones, generando dolor articular en las manos, en los pies. No destructivo ni erosivo, esa es una característica de lupus. Su artritis no es erosiva como sí lo es la artritis reumatoide, quien destruye el hueso subcondral, generando deformidad y anquilosis en esas pacientes con artritis, ¿ya? Y muchas otras características, anticuerpos, y aquí están los criterios inmunológicos, complemento bajo, ¿no? Mala producción de complementos, uso de complemento, además también de lo que haya, pues todo eso. Y acá les he puesto una que no está acá, que es un corazón, es una válvula mitral que está llena de vegetaciones, o sea, acúmulos de antígenos, anticuerpos que se han depositado en las valvas de la válvula mitral. La válvula no está quieta, ella está cerrándose y abriéndose, cerrándose y abriéndose. Entonces, estas vegetaciones pueden caer al ventrículo y generar émbolos asépticos, porque acá no hay bacterias. Hay émbolos sépticos, sí, por ejemplo, en las endocarditis infecciosas. Esto no es una endocarditis infecciosa, es una endocarditis aséptica. ¿Cómo se llama? La endocarditis de Lippmann-Sachs. ¿Qué van a generar? ¿Cuál es el problema? Primero, que pueden dañar la válvula y generar insuficiencia mitral. Y lo otro que pueden generar son émbolos que van a ir a la torrente sanguíneo hacia la carótida, y por ende las lúpicas son causas no frecuentes de ACV isquémico en gente joven. Parálisis, afasia, llegan con infarto cerebral. ¿Por qué una mujer de 25 años va a tener un ACV isquémico? Está dentro de las causas poco frecuentes de ACV isquémico. Artritis reumatoide. También es una enfermedad sistémica donde se ha perdido la tolerancia, pero tiene otras características o otros factores parecidos, otros iguales y otras células importantes que lo diferencian del lupus. También hay genes susceptibles que son los HLA-DR, también la mayoría son mujeres, aunque en menor proporción que los varones, de 3 a 1 mujeres, varones, y se caracteriza por la sinovitis que va a haber, donde generalmente son las articulaciones periféricas de pequeño tamaño, simétrico, bilateral, clínicamente hablando. ¿Qué articulación es esta? ¿Cómo se llama? Metacarpo cuadrado. Los dos grupos anteriores no han sabido. Metacarpo. Y estas son las proximales. Aquí hay sinovia, aquí hay líquido articular. Ellos, y acá también en el hueso del campo, son lugares de extrema reacción inmunitaria, generando esto que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, hoy nos vamos a tratar de centrar acá, microscópicamente, lo que está sucediendo
aquí, aquí, ¿ya? No pienses pues en la articulación lumbar, ni sacroiliaca, ni la cadera. Claro que afectan generalmente del eje central, no atacan mucho al eje central. O sea, la articulación sacroiliaca, a las articulaciones de la columna, a los hombros. Sí lo puede atacar, ¿no? Pero a nivel de columna son las zonas cervicales. Taxo tampoco. ¿Taxo? También. Por supuesto, distales he dicho pues. Superiores e inferiores, claro, hacen de los pies y de las manos. ¿Ya? Entonces, y si es que hablamos del eje de columna, sí que ataca las articulaciones cervicales proximales, las altas, ¿ya? Por ejemplo, la occipito-haploidea o la deltoides, la apófisis odontoides con la C1, causan inestabilidad cervical quirúrgica. Pero bueno, artritis reumatoide, dice, sinovitis inflamatoria. Entonces, también ataca otros órganos, es sistémica. Mira, genera nódulos reumatoides en el tejido subcutáneo, puede generar aterosclerosis acelerada, o sea, su arteria de esa mujer con artritis que tiene 40, está aterosclerótica como si tuviera 70 años. Disminuye su esperanza de vida. Enfermedad pulmonar y les da fibrosis pulmonar, disminuye su esperanza de vida. Vasculitis también. Entonces tiene que ser una mujer que tenga HLA, factores ambientales iguales, parecidos que lupus, infecciones virales, tabaquismo, pérdida de la tolerancia y la citrulinación o citrulinización que vamos a ver en un momento. Y a estas células que han perdido la tolerancia y tenemos linfocitos, pero en este caso los subtipos TH17 y TH1. Todo esto va a estar aquí. Y esos anticuerpos van a ir hacia la citoma. Va a haber activación de fibroblastos, de condrocitos, de mastocitos, van a llegar neutrófilos y todo eso van a haber liberación de enzimas proteicas, destructoras proteasas, proliferación de tejido vascular para que lleguen estas células y todo esto genera un panus porque van a llamar a otras células y el panus no es más que la denominación histopatológica del acúmulo de células que va a haber en este tejido sinovial. Veamos entonces los factores genéticos, que ya sabemos que principal es el alotipo DR, ¿ya? Entonces, estos alotipos DR, DP y DQ, hemos dicho que están en el brazo corto del cromosoma 6, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Tenemos entonces, tiene que haber antecedentes familiares también en esa paciente que tenga familia de primer grado con antecedentes de artritis, lupus, etc. Otro factor ambiental o externo es la citrulinización. Dice que las pacientes, mujeres que tienen predisposición genética a este artículo, y que lo dicen los libros, solo que acá está graficado, más el consumo de tabaco, más o tener, ¿cómo se llama esto? Alteración de la microbiota de las encías con porfiriomonas gingivalis. La unión de todo esto en una mujer predispuesta joven va a generar estrés oxidativo y alfa-enolasa, y eso va a producir el cambio de una molécula que es la arginina, que está presente en el tejido conectivo y va a pasar a convertirse con esta enzima peptidil arginina deaminasa en esta otra sustancia que se llama citrulina. Cuando esto se suscita en esa mujer en algún punto de su vida, esa citrulina va a empezar a circular y esa citrulina va a generar anticuerpos contra anticuerpos, antipéptidos, cítricos citrulinados, ¿ya? Eso es bastante dosable, se presentan, ¿no?, como factores ambientales, activan la peptidilarginina que está acá y se forman esos péptidos, ¿ya? Entonces, acá tenemos, y vamos a ver qué va a desencadenar. Lamentablemente, si tienes porfiriomonas gingivalis o la provetela
COPRI creo que es en el colon, y eres mujer, tabaco, esa célula presentadora, cuando detecte esta citrulina que salió de un cambio molecular del tejido conectivo de esa mujer, lo que va a producir es que estos linfocitos T sean pues presentados como antígeno y empiece la activación de linfocitos TH1, TH17, que son los, dijimos, células principales, activación del linfocito, producción de factor reumatoide y anticuerpos antipeptidogénicos citrulinados, y también esos ya activados van a desencadenar esta respuesta que va a suscitarse ahí en tu articulación. Activación, por ejemplo, del macrófago. Va a haber angiogénesis en estas articulaciones. Si hay angiogénesis y hay mastocitos y hay vasodilatación, va a haber calor, rubor, tumefacción. Por eso las artríticas tienen esas rodillas grandes, esos nudillos inflamados, hinchadísimos, toda la mano se ve hinchada, doloroso al tacto, presión. Va a haber activación de otros como los fibroblastos, y todo esto va a generar también activación de los osteoclastos con destrucción del hueso, ¿ya? Entonces todo eso suscita esa citrulina. Factores ambientales como los virus. No significa que todos los que tengan esto les va a dar artritis. Las pacientes que tienen artritis se les ha encontrado bastante la infección por el Epstein-Barr que en las mujeres que no tengan Epstein-Barr. Entonces hay alta infección de Epstein-Barr virus en esas pacientes con artritis. ¿Significa que todas las pacientes que se infecten o las mujeres que se infecten con Epstein-Barr van a ser? No, porque tienen que tener pérdida de la tolerancia, tienen que tener el HLA-DR. Te voy a dar un ejemplo. Ya te comenté que mi familia hay mucho diagnóstico de enfermedades autoinmunitarias, vasculitis, Goodpasture, enfermedad de Graves, artritis y lupus. Ya, yo tuve Graves, que es una autoinmunitaria. Entonces, ¿tengo predisposición familiar? Sí. ¿Soy mujer? Sí. ¿Me dio Epstein-Barr? Sí, también me dio cuando roté en el hospital del niño. Ese niño, me cosió. Entonces me salieron ganglios por todo el cuello. Estaba una linfadenitis reactiva y yo decía, ay, Dios santo, yo tengo rubiola, no sabía yo. Todavía estaba calichina en la medicina. Me asusté. Me fui al doctor. Y ni bien me da, no dijo, esto es mononucleosis infecciosa. Yo pensaba que era linfoma, ya estaba y esto. No, era y tengo mi Epstein-Barr. Soy mujer, tengo predisposición familiar, tengo el Epstein-Barr. ¿Tengo artritis? No. ¿Tengo el lupus? No. ¿Qué significa? Que me porto bien. ¿Me porto bien? No me quizás no tengo el HLA-DR, pues. Mis complejos nacen del DQ. No lo quiero averiguar, porque si me entero que soy de R, voy a vivir angustiada. Entonces, no. Entonces, no se sabe, pues hay varios factores que se tienen que juntar para que la enfermedad soy un vivo ejemplo para tu clase. Ya no, ya. Si no te acuerdas de eso, hijo, así en la vida ya no renuncia a la salud. Ya sabes todos los factores para lupus y para artritis reumatoide. Oye, mi tía tiene una deformidad incapacitante. Todos sus dedos se han torcido, de la mano, de los pies. No le entra su zapato. A veces cuando viene de visita, porque viene en Trujillo, le pongo su mediecita. Solo puedo usar esos zapatos que son para meter crocs, de una talla más grande que su pie, porque la deformidad no le deja. Entonces mira cómo incapacita, ¿no?, a la persona. Ya tiene artrosis de rodilla, creo que le van a hacer cirugía de la rodilla. Entonces totalmente destructiva su artritis de mi tía desde muy joven, desde los 20 años. Y su hija también tiene artritis reumatoide. Mi prima hermana también tiene artritis reumatoide. Su hermana no. Su hermana no. Listo, entonces
Dice, las bacterias y los virus. Entonces, cuando han visto que tienen infección, les han dosado, pues le han pulsado la articulación, ¿no? Le han pedido cultivos, inmunoglobulinas contra el eczema. No encuentran. Dice, no son detectados en las articulaciones. Sí han tenido el antecedente porque sale IgG positivo para virus del Epstein-Barr, IgM negativo. O sea, ya se curaron. Pero pero ellas tienen, ¿no? Entonces, se desarrollan anticuerpos contra el antígeno nuclear en los linfocitos B infectados por virus del Epstein-Barr, ¿no? Entonces, estos Epstein-Barr viven pues en los linfocitos, ¿no? Una vez que ingresan nunca se van, ahí viven. Muy bien, y ese virus dice puede ser un activador policlonal de los linfocitos B. Entonces se perpetúa la producción de estos linfocitos y la producción de autoanticuerpos. Muy bien, inmunidad humoral. Es importante la carga de inmunidad humoral en estas pacientes. Miren, la synovia, vamos a ver que hay el panus, linfocitos T, células dendríticas, linfocitos B, mira, células plasmáticas que producen inmunoglobulinas. Ya, ¿es solamente de color verde? No. ¿Es solamente de color rojo? No, hay varias. La principal es la inmunoglobulina G. Pueden haber otras, ¿ya? Mira, acá está cómo es que esta articulación tú la magnificas y la puedes estudiar. Esto es el periósteo, el hueso esponjoso, y acá la membrana sinovial, el líquido articular, el cartílago que está en el hueso. Y ves que este es el panus, ¿no? Que vamos a ver que es el acúmulo de muchas células, va a haber mucha producción de anticuerpos, va a haber destrucción del hueso, mira, hueso con hueso se anquilosa, claro que no se anquilosan derechos, no se anquilosan de manera deformante. ¿Qué anticuerpos vamos a encontrar? Dijimos principalmente la inmunoglobulina GM. Hay un anticuerpo especial que se llama el factor reumatoide. ¿Qué cosa es el factor? Como hay mucha inmunoglobulina G, aparece una inmunoglobulina M que va a ir a marcar a la inmunoglobulina G en su porción su porción constante. Esto es el factor reumatoide. Es una inmunoglobulina M en su mayoría. Puede ser IgG también, puede ser IgA, contra el fragmento constante de la inmunoglobulina G. Esto es dosable en esas pacientes. Señora, doctor, me duelen las manos, me duelen las dos manos, justo todos los nudillos y también de los pies. Y me levanto en la mañana rígida, dura, me cuesta mover mis manos, pero conforme voy haciendo mis actividades, ya como que se va soltando y se va calentando, así te dicen. Sospechas, mujer, rigidez matutina que desaparece con el paso de las horas. Bilateral, simétrico en articulaciones pequeñas, le pides pues su factor reumatoide. Y si sale positivo, pues hay criterios, ¿no? Sospecha alta de artritis reumatoide. Si es que le sale negativo, no significa que no tenga. Si te sale positivo y tiene clínica, te ayuda mucho. Ahora, si es una paciente artrítica ya diagnosticada por los criterios diagnósticos que ya vas a ver después, y encima tiene factor reumatoide altamente elevado, de lo que sí estás seguro es que su artritis es de mal pronóstico, o sea, va a ser altamente destructivo y va a tener muchas complicaciones sistémicas como fibrosis, vasculitis, etcétera, etcétera. Son las interpretaciones que tú le puedes dar a esas ayudas laboratoriales. El factor reumatoide también va a tener otras consecuencias, como la activación del complemento, activa y activa y activa el complemento aquí. Entonces acá también no solamente hay células, macrófagos, osteoclastos, mastocitos, linfocitos T, linfocitos B. Encima también a factor reumatoide también hay complemento. Y eso que activa la producción de citoquinas que van a generar inflamación, daño articular, etc. ¿Ya? Entonces las seropositivas tienen niveles más bajos de complemento, se utiliza ese complemento, se consume ese complemento.
Otra célula importante, ya dijimos, es el linfocito T, ¿no? Mira, acá está sus CDs, ¿no? Para este caso es CD28, ¿no? Tenemos el receptor, el T-cell receptor, de donde de allí deriva el Toll-like receptor, ¿no? Porque se parece a este receptor de la célula T, pero son de las dendríticas, ¿no? Y se une a su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y eso activa, ¿no? la activación de esta célula, ¿ya? Entonces, pero en un linfocito que ha perdido la tolerancia y que tiene HLA-DR. Vamos a ver finalmente el panus de las articulaciones. Es un proceso que se va a suscitar principalmente en la synovia y vamos a ver diferentes tipos de células. Eso es el panus, ¿ya? Hay vasodilatación, fuga vascular, llegada de distintas células a ese tejido. Acá para la mano izquierda tiene su tejido normal y para acá el de una mujer con artritis reumatoide. Mira todas las células que puedes encontrar. Mastocitos, células B, plasmáticas, T. Todo esto, ¿no? En la zona debajo de la synovia y también activación de osteoclastos, fibratos, macrófagos. Los neutrófilos que están allí en el líquido articular generando proteasas, destrucción de la matriz, etc. Y la activación de los linfocitos TCD4 que producen factor de necrosis tumoral como principal citoquina inflamatoria en esta enfermedad, así como el interferón alfa es la principal citoquina para lupus. Aquí es el factor de necrosis tumoral que incluso es diana de tratamiento con medicamentos antifactor de necrosis tumoral cuando ya estudies el tratamiento de lupus. Muy bien, en el líquido predominan los neutrófilos. Si tú pulsas esta articulación y le sacas el líquido, vas a ver que tienen, no sé, el líquido normalmente debe de tener, por dar un ejemplo, 100 celulitas, acá vas a encontrar 10.000 células, 15.000 células. A predominio de polimorfonucleares, en el 80%, todos son neutrófilos, algo así, ¿ah? Entonces va a haber erosión, mira, del hueso, mira cómo mira acá te dibujan el osteoclasto que se está comiendo el hueso porque lo han activado. Y las características histopatológicas de esta fisiopatología en el contexto de una mujer que no se sabe, tiene gen, halotipo, virus, etcétera, se depositan ahí en la synovia, se activa las respuestas inmunológicas, hay vasodilatación, llegada de linfocitos, células plasmáticas, empieza a haber edema, desarticulación metacarpofalángica, interfalángica proximal, tarsa también del pie, de la rodilla, y hay aumento de la membrana, hay una hiperplasia, una hipertrofia de la membrana sinovial, además también hay acúmulo de folículos linfoides. Acá no debería haber esto parece el intestino ya, folículos linfoides, ¿no? No debe. Neovascularización, te informa el Robin de fisiopatología. Terminando en estas consecuencias, ¿no? Mira, hay polimorfos nucleares, dijimos en el líquido sinovial, mira, ahí está el polimorfo, los neutrófilos, hay resorción ósea, hay pérdida del cartílago articular, del hueso subcondral y los folículos, terminando en la destrucción de estos y la posterior anquilosis, ¿ya? Entonces mira la gran cantidad a una vista alejada de esta zona del panus, todo se ve lleno de células, gran hipertrofia de la membrana y en una vista más cercana un gran acúmulo linfoide denso acá en esta célula. Otras manifestaciones ya extra, hay muchas, la uveitis, neumonitis, que ya si lo estudiarás en la clínica ya, ¿no? Acá tenemos los nódulos reumatoides que son granulomas, ¿no? Llenos de acúmulos de células linfoides con necrosis en el centro, ya esos son un criterio pues diagnóstico y clínico, ¿no? Acá también lo mismo, en la necrosis central con el gran acúmulo, esto se da generalmente en el tejido celular subcutáneo, los nódulos reumatoideos que son como granulomas.
El diagnóstico se hace con criterios clínicos y laboratoriales. Por ejemplo, laboratoriales, el factor reumatoide, que está en algo más de 2/3 de las pacientes y que ya dije que a títulos altos tiene estas pacientes van a tener formas de artritis más grave, ¿ya? Y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que tienen una sensibilidad no muy alta, pero sí una alta especificidad. Entonces, si lo tiene, es muy probable que esa paciente tiene artritis, identificando las formas más agresivas también. Entonces, si tengo artritis, ojalá solo tenga factor reumatoide positivo a títulos bajos. Y ya mi artritis va a ser una artritis que quizás solo me pueden controlar con pastillas nada más, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, mira, derivada de toda esa fisiopatología, entonces tiene que haber afectaciones articulares. Si es solo una articulación grande, que no es lo más frecuente, cero, pues no. ¿Por qué viene? No, me duele la rodilla. Ya, yo he visto así, ¿ya? Un día me llama mi tía, hijita, me han dicho que tengo artritis reumatoide. ¿Cómo? Le digo. ¿Por qué? Es que me duele mi codo. Y el doctor de medicina general me pidió factor reumatoide. Dice que es alto y me ha dicho que vaya porque tengo artritis. ¿Cómo va a ser un diagnóstico de artritis porque le duele el codo? Porque yo le digo, ¿qué has estado haciendo? ¿Has estado lavando, trapeando? Sí, había estado todo el día anterior, había estado lavando. Le dolía su mano y le dolía su codo. Y por eso y le salió factor reumatoide y ya le estaba dando ya dexametasona y tanta tontería. No, pues hijo, no lee ese doctor, no lee. Le dije que no tome. Entonces, una articulación 0, 2, 1, porque más de 10 articulaciones, acá tienes 10, pues no, 5 acá, y así no sabes contar, hijo, ya renuncia a esta carrera, renuncia. Ya está, sí, hay gastronomía, tantas cosas en este país. En este país puede ser chef, en este país puede ser cantante de salsa o cumbia, eso pega que da plata. Una presentación del grupo 5, 100.000 soles. Se acabó. Toca tu guitarra, nosotros acá estudiando medicina. Seguimos. Factores, mira, si tienes, por ejemplo, factor reumatoide positivo, más de 3 veces el valor, y tienes los antipéptidos, 3 puntazos. Se ganó 3 puntazos. Y así. Estos son reactantes de fase aguda que ya te enseñarán después. Pero si son positivos, te hacen sospecha también de algo. Y así, ¿ya? ¿Y qué le duela? Pues más de 1 mes y medio, ¿no? ¿Cuánto tiempo, la tía, cuánto tiempo le dolía? 3 días. ¿Cómo puede hacer artritis? Le he dicho. Oye, qué cólera cuando me acuerdo de ese día hoy. Me da cólera, ¿cómo va a hacer artritis? De 3 días. Bueno, ya. Yo no estoy contando ese tiempo, que me he dicho. Bueno, por eso, hijo, fórmate bien, porque para que no anden malinformando, haciendo diagnósticos que no tienen nada que ver con la medicina. Muy bien. Cuando presenta alguna puntuación igual o superior a 6, artritis reumatoide. Ya, no voy a tomar lista hoy porque no voy a almorzar, ya estoy cansada de no almorzar, porque